John Barker es psiquiatra en un hospital psiquiátrico. Hencher le llama una noche y le dice, tengo una predicción. Barker le responde, está bien, ¿cuál es? ¿Es otro avión? Y él le dice, no, eres tú. Si alguien te dice que vas a morir, ¿te mueres? Es la concreción de esas premoniciones lo que luego lleva a la formación de la oficina de premoniciones. El periodista Sam Knight, él es redactor de la revista New Yorker. Su libro, La Oficina de Premoniciones, es un relato real de la muerte anunciada. Historias sorprendentemente reales sobre habilidades precognitivas y predicciones de tragedias futuras e incluso de la muerte. No sé cómo te sientas en tu cocina y escribes que va a haber un accidente de tren, lo envías por correo un miércoles y sucede el domingo por la noche. ¿Cuántas de las cosas que se predicen realmente se cumplen? Octubre de 1966, algo increíblemente aterrador que sucedió. Durante 100 años, una importante región carbonífera del Reino Unido, se extrajeron enormes cantidades de carbón del suelo y simplemente apilaban los desechos de la minería. Un día, una de estas pilas de desechos de carbón, que había sido golpeada por la lluvia durante semanas y semanas, de repente se desprendió y bajó por la montaña, sepultando una escuela y matando a 116 niños. John Barker corre al pueblo y empieza a hablar con la gente, descubriendo estas historias, especialmente entre los niños que no querían ir a la escuela ese día. Le dijeron a su mamá que habían tenido un sueño y que algo negro cubría la escuela. Puedes tener sueños o malos presentimientos sobre varios tipos de desastres, pero la configuración particular de Aberfan es bastante impactante. Es algo para lo que todos tenemos la capacidad y simplemente no lo estamos aprovechando. Es algo que solo es para unos cuantos o está en algún punto intermedio. Entonces, Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo iba a pasar y luego sucedió? ¿Te clasificarías como alguien que tiene habilidades precognitivas? Resulta que la capacidad de anticipar cosas, incluso con gran especificidad, es algo que ocurre en todo el mundo. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque muchas veces no acierta, pero las veces que sí lo hace pueden ser increíblemente poderosas. Y como va a hablar nuestra invitada de hoy, ¿qué pasaría si las habilidades precognitivas tuvieran el potencial de salvar vidas? ¿Escuchamos esos mensajes o no? Vamos a explorar la creación de un departamento en el Reino Unido que investigó y recopiló eventos precognitivos e intentó probar si eran reales. También vamos a explorar cómo nuestras mentes pueden ser influenciadas. Vamos a hablar con el periodista Sam Knight sobre su libro The Premonitions Bureau, un relato real de la muerte anunciada. Y de lo que trata The Premonitions Bureau y de lo que vamos a hablar hoy es que hubo una historia real. Había un psiquiatra llamado John Barker y él investigó tanto el poder de las premoniciones como la posibilidad de que literalmente podamos morir de miedo. El doctor Barker trabajaba como psiquiatra. Trabajó con otros psiquiatras que estaban fascinados por hablar con pacientes que habían sido hospitalizados, en muchos casos por psicosis, y que tenían predicciones sorprendentemente precisas de grandes desastres que ocurrieron. Y se propuso descubrir qué podían significar estas cosas, cómo se conectan y si pueden decirnos algo sobre nuestra naturaleza humana. Sam Knight es la autora del libro. Él es escritor de planta en The New Yorker y nos va a contar cómo se interesó en la oficina de premoniciones, lo que aprendió sobre la naturaleza de nuestra posible existencia como seres precognitivos y lo que podemos aprender de la historia del Dr. Barker, quien, por supuesto, murió misteriosamente, tal como fue predicho por 2 de sus pacientes. El episodio de hoy se centra en historias sorprendentemente reales sobre habilidades precognitivas y predicciones de tragedias futuras, e incluso de la muerte. Break it down. Sam Knight, bienvenida al análisis. gracias por invitarme. Soy una gran fan de todo lo relacionado con The New Yorker, así que estoy muy emocionada de poder hablar contigo. Siento que eres una celebridad para mí. Voy a mostrar una prueba sin corregir de The Premonitions Bureau. Cuando recibimos esto me emocioné muchísimo, no solo por leerlo, sino también por la oportunidad de poder hablar contigo y de verdad aprecio que hayas venido a platicar con nosotros. Es un verdadero placer. Hay algo con lo que quiero empezar. Ver patrones donde no existen es algo que se llama apofenia. Encontrar significado donde no lo hay es una señal de locura.
Hacer conexiones en lo que vemos, escuchamos o soñamos es en realidad la forma en que pensamos. Encontrar un patrón que nadie más ha encontrado es genialidad. Tu libro nos lleva directamente al vientre de esta bestia entre la locura. Y no solo genialidad, sino la posibilidad de que las personas puedan tener habilidades para ver a través del tiempo de una manera que no entendemos desde una perspectiva materialista. Hablas sobre cómo te enteraste del Buró de Premoniciones. Soy escritor de revistas, ya sabes, eso es lo que hago. Y esto fue hace un tiempo, probablemente fue hace 10 años. Y normalmente trabajo en encargos que, ya sabes, realmente me gustan, pero me gusta tener un proyecto complicado y difícil ahí pendiente. ¿Sabes a lo que me refiero? Que simplemente toma más tiempo y le voy avanzando poco a poco. Y acabo de terminar una de esas historias. Así que estaba buscando algo nuevo. Creo que estaba un poco atascado. Y vi en línea en algún lugar una convocatoria para cuentos cortos. Y lo mío es la no ficción, pero pensé que tal vez sería bueno para mí intentar escribir un cuento corto. Así que tuve una idea para un cuento corto. Y la idea para el cuento corto era, esto es solo la idea. Tomaría la forma de una carta y la carta sería escrita por alguien que tuvo una premonición. Y de alguna manera tomaría la forma de un conocimiento imposible, ¿verdad? Así que la idea era que alguien iba a construir como un gran incinerador o alguna cosa industrial en las afueras de un pueblo. Y esta persona simplemente sabía que algún componente muy específico del que nunca podría haber sabido iba a fallar. Y como que tenía esta idea para un cuento corto. Y creo que en el fondo, como lo mío es la no ficción, mi respuesta a esto fue ir a la Biblioteca Británica, donde trabajo mucho, y simplemente pedir montones y montones de libros sobre profecías y premoniciones. Así que estaba ahí en la biblioteca con esta enorme pila de libros, principalmente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, del movimiento espiritista, de la época victoriana y los primeros 20 años del siglo XX. Entre ellos había una especie de compendio posterior de cosas extrañas del siglo XX, y tenía esta descripción de la oficina de premoniciones. No era mucho. Eran solo un par de párrafos, pero se llamaba, ya sabes, la Oficina Británica de Premoniciones. Simplemente me enganchó de inmediato como idea, como tema, y empecé a tirar del hilo. No es una historia conocida, ¿verdad? Tuvo su momento más o menos en 1966, 1967, donde apareció en las noticias de la BBC y en los periódicos y causó cierto revuelo, pero no es una historia conocida. Y simplemente empecé a hurgar y a ir desentrañándola. Pero es como, no sé si ustedes piensan en esto, pero el proceso de dónde vienen las ideas es bastante misterioso para mí. Y como que no he resuelto realmente en mi mente por qué tuve la idea o cómo la encontré, pero así fue como la encontré. Y si alguien está escuchando y dice premoniciones, hermano, tal vez entiendo un poco lo que significa solo por cómo están conectadas las palabras. ¿Cómo se lo describirías a alguien que nunca ha oído hablar de eso antes? Lo describo como un intento de recopilar los sueños y presentimientos del público británico a gran escala y tratar de detectar patrones en ese tipo de sueños y advertencias con el objetivo de alguna manera, evitar que ocurran desastres. La idea era que durante 18 meses, ¿verdad? Existió una oficina que estaba dirigida en gran parte por este doctor Barker, ¿verdad? Y había otros psiquiatras. La idea era, ¿qué pasaría si tomamos en serio lo que normalmente descartamos como los desvaríos de la locura? Y en particular personas que han sido hospitalizadas por lo que ahora diríamos que es esquizofrenia paranoide, crisis nerviosa. La mayoría de las cosas que la gente predice no se hacen realidad. Pero lo que la Oficina de Premoniciones intentaba averiguar era cuántas de las cosas que se predicen sí se hacen realidad. ¿Y qué nos dice realmente sobre la posible naturaleza de la mente humana el poder acceder a cosas que no están en esta línea de tiempo? Eso es lo que resulta tan fascinante.
Sí, y hacerlo de una manera abierta. Así que se dieron cuenta de que podías crear todos estos libros que yo estaba viendo en la biblioteca, que son estas increíbles y espeluznantes colecciones de premoniciones que se hicieron realidad. Pero, ¿qué pasa si simplemente haces un experimento abierto y simplemente los envías y al final del año, al final de 18 meses, los contamos y vemos cuántos de esos resultaron ser ciertos? Creo que fue la primera llamada. Hubo un accidente relacionado con el carbón, ¿verdad? La tragedia de Aberfan. Sí, Describe qué fue la tragedia y describe qué información salió de ella cuando estos psiquiatras preguntaron, ¿alguien pensó en esto antes de que sucediera? Aberfan, el desastre que ocurrió ahí en octubre de 1966, está presente en la memoria pública británica y especialmente en la galesa. Todavía lo está, como algo asombrosamente aterrador que sucedió. Y la gente todavía habla de eso y de alguna manera se te queda clavado. Gales, una enorme zona minera de carbón en el Reino Unido, y durante 100 años se extrajeron enormes cantidades de carbón del suelo y simplemente apilaban los desechos de esa actividad en las laderas de las colinas. Parece increíble en retrospectiva, pero literalmente solo tiraban ese material en las laderas que rodeaban los pueblos donde vivía la gente. Y no analizaban el suelo ni el clima ni pensaban en cuál sería un buen lugar para poner estas cosas. Y un día de octubre de 1966, una de estas pilas de desechos de carbón, que era, ya sabes, gigantesca, creo que contenía suficiente desecho de carbón como para llenar la Catedral de San Pablo en Londres. Como una vez y media más, simplemente un volumen enorme de residuos bastante finos y pedazos de carbón desechado que habían estado bajo la lluvia durante semanas y semanas, de repente se desprendieron y bajaron por la montaña, sepultando una escuela y matando a 116 niños, además de entre 20 y 30 personas del pueblo. Y esto es como la imagen de un volcán. Así, cuando leí esto, me imaginé Pompeya, ya sabes, como si una montaña de carbón estuviera bajando rápidamente hacia este pueblo y sepultara una escuela y matara a toda esta gente. Y son los hijos de los hombres que han extraído el carbón y que lo han estado apilando en la ladera y que han estado diciendo, ¿estamos seguros de que esto es una buena idea? John Barker, quien es el protagonista del libro, es psiquiatra en un hospital mental a unas 100 millas de distancia, justo en la frontera entre Inglaterra y Gales. Y él, como todos los demás en la nación, escucha las noticias que empiezan a salir sobre esto. Y a la mañana siguiente, esto sucede un viernes, él se apresura al pueblo y comienza a hablar con la gente. Y en sus notas sobre este encuentro, él sabe que está un poco fuera de lugar. Quiero decir, es una especie de tragedia terrible en un lugar aislado. Ya sabes, este es un pueblo minero de clase trabajadora que acaba de tener el peor día que alguien haya tenido jamás. Y de repente, la prensa nacional, la familia real, el primer ministro, todos empiezan a llegar. ¿Sabes a lo que me refiero? Los forasteros no eran bienvenidos. Y él sabe que está en terreno incierto, pero es un personaje complicado, que obviamente es la razón por la que es interesante escribir sobre él. Pero se queda por ahí y empieza a hablar con la gente y comienza a descubrir estas historias, particularmente entre los niños que no querían ir a la escuela ese día. Y le dijeron a su mamá que habían tenido un sueño y que algo negro pasó sobre la escuela, o dibujaron una imagen que, de manera inquietante, representaba la escena que ocurrió, o que ese día se quedaron dormidos por primera vez en su vida, y fueron sacados apresuradamente de casa y prácticamente empujados por la calle hacia la escuela y luego enterrados de inmediato. Y él empezó a recopilar estos testimonios. Y ya sabes, sigue siendo una pregunta imposible. Y una de las personas maravillosas con las que hablé para el libro fue un fotógrafo llamado Chuck Rappaport, quien es un fotógrafo estadounidense de la revista Life, quien fue y vivió en Aberfan durante unos 3 meses después del accidente y tomó una serie de fotografías realmente extraordinarias e inquietantes. Y él dijo que la gente del pueblo, en general, se dividía en dos grupos. Estaban las personas que decían que esto siempre iba a pasar.
Dijimos, le avisamos a la mina, esto es ridículo. O sea, la escombrera número 7, que fue el que se deslizó por la montaña, estaba encima de un cauce de agua. O sea, estaba en el mapa. ¿Sabes a lo que me refiero? No podía ser más obvio. Así que tenías a la mitad del pueblo que pensaba que esto era un desastre que tarde o temprano iba a pasar. Y luego tenías a la otra mitad del pueblo que decía cosas como, ya sabes, todo ese lenguaje que conocemos, sin precedentes, salió de la nada. Nadie pudo haber predicho que esto sucedería. Sabes, es una respuesta similar a la que escuchamos ante cualquier tipo de desastre, pero el pueblo básicamente se dividió en estos dos bandos. Y obviamente, ya sabes, y muchas veces los niños simplemente ven a través de las mentiras. Ellos sabían lo que pasaba, ya sabes, habían estado jugando en la escombrera, sabían que se deslizaba cuando hacía mal tiempo. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay un millón de razones por las que puedes hacer pronósticos muy racionales sobre este desastre. Pero Barker está intrigado por estas advertencias, este tipo de cosas, y es una persona interesada en la publicidad. Y su trabajo ya ha aparecido en la prensa británica por una u otra razón. Y así que desde Aberfan, él llama al editor de ciencia del London Evening Standard, que en esos días era un periódico bastante importante, ya sabes, con una circulación de 3/4 de millón en Londres, y le dice, ¿puedes publicar una historia preguntando si alguien tuvo una premonición del desastre de Aberfan? Y él piensa que es algo bastante singular. Sabes, puedes tener sueños o malos presentimientos sobre varios tipos de desastres, pero la configuración particular de Aberfan es, ya sabes, bastante impactante. Así que hicieron un convocatoria nacional de premoniciones una semana después del desastre. Puedes ver este tipo de recorte en los periódicos de los años 60. Es una especie de recordatorio asombroso de cómo estas ideas van y vienen con el tiempo. Y recibieron unos cuantos cientos de respuestas. Y es la concreción y el interés de esas premoniciones lo que lleva a la formación del Premonitions Bureau propiamente dicho. Voy a leer solo un par de ellas para que la gente tenga una idea. Además, Barker postuló la existencia de lo que llamó un síndrome predesastre. Tengan en cuenta también, y estoy segura de que esto surgió en tu investigación para el libro y también cuando lo pensamos, que estos son reportes en cuya veracidad vamos a confiar o no. Pero para los fines de su investigación, él tomaba los reportes de las personas. 2 noches antes del desastre, un hombre de 63 años estaba parado junto a una máquina. Él está tratando de comprar un libro. Era como una máquina donde supongo que pones algo y el libro sale. Dijo que levantó la vista y vio la palabra Aberfan escrita como si estuviera suspendida en letras blancas sobre un fondo negro. En Plymouth, la noche antes del deslizamiento de carbón, esta mujer tuvo una visión de una avalancha de carbón bajando por una montaña. Esto fue la noche anterior. Y dijo que al pie de la montaña había un niño pequeño que parecía muerto de terror. Un hombre en Kent estuvo convencido durante días antes del accidente de que habría un desastre nacional el viernes. Él dijo, se me vino a la mente con la misma fuerza que te vendría el pensamiento de que se te olvidó que mañana es el cumpleaños de tu esposa. Y hay más. Hay una mujer que estuvo molesta toda la semana por un olor terroso y a descomposición que reconoció como el olor de la muerte. 1 hora antes del desastre, ella le dijo a su colega, ¿hueles algo raro? Y él le dijo que no. 15 minutos después de que la escuela fue sepultada, ella se levantó de un salto y él también. Hay algo que sucede con este tipo de reportes. Y la pregunta es, ¿cuántas coincidencias puedes contar antes de decir que tal vez está pasando algo más? Barker y, ya sabes, y para ser justos más o menos, el periodista con el que está trabajando en este momento, ambos se lanzan sobre estos informes que están llegando, ya sabes, obviamente pensando que solo están rascando la superficie aquí. Si existiera un síndrome predesastre, y hay muchísimos ejemplos de esto, solo estamos tomando el de Aberfan como el primero. Si existe algún tipo de síndrome predesastre, la idea, así es como lo describiste, es que hay personas que son como sismógrafos humanos. Ellos tienen en particular no solo emociones o, ya sabes, ideas cognitivas, sino que también tienen sensaciones físicas, somáticas, corporales, antes de eventos importantes o emocionales. Y dijiste que no es muy diferente a los gemelos que dicen que pueden sentir el dolor del otro, incluso si están a 100 millas de distancia.
Esta idea, y ya sabes, la razón por la que estamos tan fascinadas contigo y con The Premonitions Bureau es, afortunadamente, hablamos con personas todo el tiempo que tienen experiencias donde una de las cosas que describen después de una experiencia cercana a la muerte es la capacidad de atravesar el tiempo de maneras en las que normalmente no pensamos. Y hemos hablado con personas que tienen premoniciones específicas sobre accidentes de avión, sobre desastres. Y sí, no siempre tienen razón, pero lo que dirían es que tal vez hay otra línea de tiempo a la que aún no hemos accedido y a la que ellos están accediendo. ¿Qué dirías tú, según tu investigación y tu comprensión, que podría estar ocurriendo en cuanto a esta diferencia de línea de tiempo a la que algunas personas podrían estar sintonizadas? Así que no voy a esquivarlo, pero sí quiero decir algo que para mí fue importante. En la escritura y en la forma de reportar esta historia fue realmente importante recordar eso, como cuando estaba sucediendo y quién era Barker y el contexto en el que él estaba trabajando. Entonces Barker era el subdirector de un gran hospital con alrededor de 1000 personas con enfermedades mentales graves en ese lugar. Durante el siglo XIX se construyeron manicomios en cada condado de Inglaterra y la gente era encerrada. La gente era encerrada, ya sabes, por ser muda o por tener lo que ahora reconoceríamos como discapacidades intelectuales profundas. Simplemente las recluían. Y él trabajaba en este hospital con 250 pacientes propios, atendiendo a pacientes externos en zonas rurales de Shropshire y Gales rural, básicamente con enfermedades mentales graves sin tratar. Por ejemplo, los primeros medicamentos antipsicóticos empezaron a dispensarse en Gran Bretaña en 1955. Así que él creció y se formó como psiquiatra en un entorno donde realmente no tienes mucho poder. Y él estudió y se tituló en una época de leucotomías y tratamientos realmente terribles para la psicosis y las enfermedades mentales graves. Y él está al borde de un programa gubernamental para cerrar estos hospitales psiquiátricos y tratar a las personas en la comunidad, al borde de la llegada de los tratamientos farmacológicos y al borde de curar a la gente. Y él está viendo cosas asombrosas todos los días. Está viendo a personas que no han hablado en 40 años hablar. ¿Sabes a lo que me refiero? Está viendo a personas que no han salido en una década salir, interactuar con el mundo, poder hablar, conversar y ver a sus familias. Así que él trabaja en un campo lleno de cambios y posibilidades. Y siempre trataba, cuando escribía el libro, de imaginarlo, como si acabara de hacer la ronda en la sala. Acaban de quitar los cerrojos de las puertas, acaban de quitar las barandillas. Él está tratando de traer bandas de jazz. Están tratando de abrir las ventanas. Están tratando de darle a cada quien su propio casillero. Están tratando de que dejen de usar uniformes. ¿Sabes a lo que me refiero? Este es el trabajo duro del tratamiento de enfermedades mentales que él está haciendo. Y luego él revisa su lista de premoniciones que han llegado ese día o esa semana. Y no es la cosa más loca que ha escuchado en los últimos 10 minutos. ¿Sabes a lo que me refiero? Él simplemente está abierto de una manera que creo que es bastante difícil de imaginar hoy. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese tipo de ambiente de cambio y posibilidad. También debería decir que el interés clínico de Barker en estos casos, al principio, es la idea de si puedes morir de miedo. Entonces, si alguien te dice que vas a morir, ¿eso hace que sea más probable que suceda? Y él estaba siguiendo los pasos de un tipo llamado Walter Cannon en la Facultad de Medicina de Harvard, quien estaba estudiando eso. Las maldiciones y las reacciones del sistema suprarrenal, y todo eso ha sido más o menos completamente confirmado por la neurología y la ciencia moderna, en términos de como la relación entre lo que estás pensando en tu mente y las consecuencias fisiológicas de eso. Creo que Barker entendía intuitivamente todo eso y que iba por buen camino. En lugar del placebo es el efecto nocebo. Y la fascinación de Barker con esto, quiero decir, él era un hombre muy, muy extraño, pero su fascinación era, si alguien te dice que te vas a enfermar, ¿eso hace que sea más probable que te enfermes? Y lo que terminó pasando en su vida, si alguien te dice que vas a morir, ¿mueres?
Sí, así que este es como su punto de entrada, ya sabes, a estas premoniciones y a este tipo de sentido de of una especie de previsión y ver cosas, ya sabes, y tener, ya sabes, un conocimiento imposible o como ver cosas antes de que ocurran, como para volver am, a tu pregunta en primer lugar. Siento que estoy dividido entre si esto es algo a lo que de alguna manera solo un pequeño grupo de personas tiene acceso o es esto am, sobre una conciencia compartida y cómo los grupos de personas interactúan entre sí. Traté de En el libro escribí una especie de breve historia británica de la profecía y simplemente me encantó leer sobre eso, como en las islas occidentales de Escocia en los siglos XVI y XVII, donde la segunda vista y las premoniciones eran totalmente rutinarias y completamente normales. Y era simplemente parte de vivir en una comunidad el poder ver lo que sucedería al otro lado de la isla. Si, por ejemplo, a un amigo tuyo lo pateaba su caballo, tú sabías que algo iba a pasar, ibas y lo ayudabas, y así era simplemente como funcionaba la mente colectiva en ese lugar. Y la gente perdía esa habilidad cuando se mudaba fuera de la isla y la recuperaba de nuevo cuando regresaba a las islas. En mi propio proceso personal, al enfrentarme a estas preguntas, yo me atraen más esas ideas que la de escapar completamente del tiempo, lo cual me parece problemático. Es problemático. Y ya sabes, hablas de William James, uno de los fundadores de la psicología moderna. Él dijo que la mente consciente tiene un presente específico, como que somos conscientes de algo y estamos en esta línea de tiempo, pero el inconsciente puede tener una relación diferente con el tiempo. Quiero decir, esa es una de las conversaciones científicas sobre esto, ¿verdad? Existe una línea de tiempo diferente y si no estás atada a este cuerpo físico, ¿verdad? Si no estás atada al presente material consciente, ¿es este otro reino que la física cuántica describiría simplemente como un campo? Es solo un campo, ¿verdad? Un campo de ondas de partículas que se mueve y ondula, ya sabes. Entonces, esa onda tiene una relación con el tiempo que es completamente diferente a cualquier cosa que podamos imaginar. Quiero decir, eso, en teoría, explicaría los casos de personas con experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, que dicen que están presenciando cosas o viendo cosas después de estas experiencias. ¿Sabes qué es esta habilidad y cuál es la diferencia entre eso y la locura? Y creo que eso es lo otro que ya sabes abordamos aquí, Jonathan y yo. Realmente vivimos en esta especie de intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Sabemos que se superponen. La pregunta es dónde y cuál es la nomenclatura que lo rodea. Pero hemos hablado con personas que, de otra manera, llevan una vida perfectamente normal. Y un día empiezan a escuchar voces que les indican que envíen mensajes a la humanidad. No cumplen con ningún criterio clínico para ninguno de los diagnósticos que sabemos que existen. En ese gran libro, ¿verdad? Creo que ya vamos en el DSM-6. No cumplen con ningún criterio para esquizofrenia paranoide. Son funcionales en todas sus capacidades. No califican para nada por lo que en generaciones anteriores la gente sería hospitalizada. Así que nuestra pregunta es, ¿hay algún otro diagnóstico en el que Barker se estuviera enfocando y que simplemente no supiéramos? ¿O es posible que haya una sensibilidad y en nuestra cultura, verdad? Lo llamamos así y los encasillamos así, pero hace 1000 años, hace 5000 años, ¿eran estas personas chamanes? ¿Eran profetas? No lo sé. Entonces, una de las frases que me viene a la mente cuando dices eso es el dramaturgo, un dramaturgo británico llamado J.B. Priestley, quien escribió una especie de serie de obras en los años 30 que juegan con el tiempo. Una se llama Time and the Conways, otra se llama An Inspector Calls, y todas cuestionan secuencias y cómo funciona el tiempo. Y obviamente él estaba influenciado por la física cuántica y todas las cosas que mencionaste. Y escribió este libro a principios de los años 60, llamado Man and Time. Y escribió una frase bonita donde dijo que estamos viviendo en la versión más empobrecida del tiempo que hemos tenido.
Sabes, la gente en el pasado tenía una comprensión intuitiva mejor de lo que era esto y de lo variado que era. Y el tipo de interpretación materialista estricta es tan pobre en comparación, así lo describió. Lo comparó con una cuerda. Él decía que sabemos que no funciona a nivel subatómico y sabemos que no funciona a nivel planetario. Y simplemente es como si se estuviera deshilachando en ambos extremos y nosotros vivimos en el medio. Y me dices que aquí sí funciona en la cuestión de las personas tienen experiencias, pero ningún otro tipo de trastornos clínicos, ni ninguna otra etiqueta que quieras ponerle. Una de las cosas que realmente quería hacer en el libro era escribir sobre Premonitions Bureau, como escribiría sobre cualquier otra cosa. Me llamó la atención que ese tipo de reportajes sobre lo oculto o lo sobrenatural o experimentos de esta naturaleza simplemente son. A menudo en su descripción hay una especie de marco tácito de que esto es falso o de que esto es tan real que es lo más real que has escuchado. ¿Sabes a lo que me refiero? Y viene con una agenda. Y como tú, soy un escritor de revistas, soy un reportero, solo quería escribir esto como una especie de historia social. Y mientras hacía ese reportaje, ya sabes, a menudo pensaba en la forma en que escribimos sobre, ya sabes, las religiones principales, o en otros aspectos inexplicables de cómo interactuamos con la realidad, o cosas más allá de la realidad. Y tratamos esos temas con una especie de dignidad que respeta las experiencias de las personas que están viviendo o conociendo esas cosas. Y eso muchas veces no sucede con este tipo de escritura y reportaje. Y creo que Barker, aunque tenía muchos aspectos problemáticos y cuestionables, era un buen doctor. Sí. Y es sorprendente ver cómo la gente envía sus premoniciones simplemente contentos de tener a alguien a quien enviárselas y de tener un espacio para expresarlas. Bueno, creo que ese es en realidad un punto muy importante. Y es uno que toca más los componentes sociológicos de estas conversaciones en las que, ya sabes, Jonathan y yo participamos como podcasters en el siglo XXI, ¿verdad? ¿De qué merece la pena hablar? ¿De qué teme oír hablar la gente? Y especialmente desde la perspectiva materialista, ¿qué se siente tan indescriptible e imposible que haremos todo lo posible por ridiculizarlo y rechazarlo, lo cual es lo menos científico que se puede hacer? Quiero dar otro gran ejemplo, y este es realmente especial. Alan Hensher fue uno de los videntes de Aberfan, la tragedia del carbón. En la primavera de 1967, él llamó de nuevo al Dr. Barker y él dijo, he visto un accidente de avión que va a ocurrir sobre las montañas. Ahora, lo que me parece interesante es que las premoniciones de Hensher comenzaron después de que sufrió una lesión en la cabeza en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años. Así que estoy muy interesada en una lesión cerebral traumática que lleva a experiencias paranormales y habilidades psíquicas. No porque piense que eso prueba, vamos a encontrar la región del cerebro que te vuelve loca, sino más bien porque cuando una parte del cerebro se daña, ¿qué más se abre? Por lo que sabemos, lo que se dañó o comprometió fue un componente inhibidor. Y ahora la verdad, sea cual sea la verdad, puede salir libremente. Él dijo que hay 123 personas, tengo escalofríos en este momento, incluso antes de terminar la frase. Hay 123 personas, posiblemente 124. Él le estaba diciendo esto a la doctora Barker, quien tomó notas durante la llamada. Eran las 6 de la mañana del 21 de marzo. 30 días después, una aeronave de pasajeros con 130 personas a bordo intentó aterrizar en Chipre con mal tiempo. 124 personas murieron. Diré que 2 personas más murieron después. Le estaría haciendo un flaco favor a Sam si no mencionara eso. Sin embargo, este tipo, Hensher, estaba experimentando algo no una vez ni 2 veces, sino muchas veces que, en mi opinión, ni siquiera necesita ser perfecto, aunque se equivoque por 10 personas. Incluso si se equivocó con todas las personas y todo lo que dijo fue un avión. Para mí eso es suficiente para pensar en lo que estaba pasando con Alan Hensher. No, y él es esta figura infeliz y estresada en el libro porque estas premoniciones van acompañadas de dolor.
Van acompañadas de dolores de cabeza muy fuertes y una sensación de estrés, y él quiere que todo termine. Y luego, cuando ocurre el evento, esa sensación desaparece y obviamente él siente una mezcla de culpa y alivio cuando eso pasa. Hace 2 minutos, al describir a Barker como un buen doctor, yo diría que Barker fue un mal doctor en su trato hacia Hensher, porque está tan emocionado por lo que está pasando ahí que de alguna manera lo incita y lo provoca y le hace saber eso. Otras personas también están haciendo buenas predicciones y no respeta lo que Hensher está atravesando cuando tiene estas experiencias. Hensher también tuvo un dolor de cabeza severo una hora después de un accidente de tren importante en 1967, del cual no sabía que había ocurrido. Y aquí también entra la señorita Middleton, otra persona sorprendentemente precisa y bastante consistente como predictora que estuvo involucrada con el doctor Barker. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo era ella y cuáles fueron sus experiencias? Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de hablar sobre la señorita Middleton. Am, Ella era maestra de música en el norte de Londres y nació en Estados Unidos de padres ingleses y regresaron al Reino Unido durante la Depresión en 1933. Y la familia de su padre había sido bastante próspera y él básicamente se fugó con su novia Annie desde París y fue como desheredado por la familia. Así que de alguna manera estaban bajando de estatus, llegando a los suburbios de Londres en los años 30. Y la señorita Middleton, ella había sido una especie de bailarina infantil, una especie de artista infantil en Boston. Y se vio obligada a conformarse con una vida bastante anónima como maestra de música y danza en la sala principal de la casa de sus padres en Edmonton, al norte de Londres. Pero hizo esto con mucho entusiasmo y gran estilo e intentó proyectar una imagen glamurosa. Y tuvo premoniciones a lo largo de su vida, las experimentó desde niña. Recibió clases de un maestro de piano y estaba convencida de que él no estaba bien, y estuvo insistiendo e insistiendo a sus padres para que se pusieran en contacto con él, y resultó que él se había suicidado. Y así fue como la familia se enteró. Ella lo describió como si supiera la respuesta en un examen de ortografía. Ella simplemente veía palabras, veía números, veía cosas antes de que sucedieran, y ella nunca trabajó como psíquica, nunca practicó, nunca ganó dinero con esto, nunca se aprovecharon de ella. Y ella, al igual que Hensher, experimentó sensaciones físicas la mañana del desastre de Aberfan. Ella experimentó una especie de sensación de asfixia que fue presenciada por su inquilino, descrito eufemísticamente. Y luego se convirtió en una de los corresponsales entusiastas de Barker, nuevamente, muy ansiosa por comunicarse. Y me topé con el nombre de la señorita Middleton y busqué su testamento, lo cual puedes hacer en el Reino Unido, y vi quién era el albacea de su testamento. Ella no tenía hijos. Y era uno de sus alumnos que solía estudiar música con ella. A veces te pasa esto como reportero. Llamas a alguien completamente de la nada. No hay manera de que puedan saberlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Llamo a esta maravillosa mujer, Christine Williams, y es literalmente como si hubiera estado esperando la llamada durante 20 años. Ella simplemente dijo, oh sí, hola, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, la señorita Middleton murió en 1999 y su casa era un desastre. Tenía como 14 gatos, el lugar no estaba en buenas condiciones. Y esta encantadora mujer, Christine, que vivía a la vuelta de la esquina de ella, pasó un año limpiando la casa. Pero cada vez que encontraba algo que le parecía significativo, simplemente lo ponía en una caja y lo guardaba. Y tenía esta caja en el ático que estuvo ahí como por 20 años. Pero ella estaba tan tranquila, simplemente decía, yo sabía, sabes, yo sabía que algún día alguien vendría a escribir sobre la señorita Middleton porque ella era una de esas personas. Y luego, cuando estábamos haciendo el reportaje, obviamente llegamos a conocernos un poco. Y yo estaba armando el libro, como que se perdía una foto. Ella solo decía, no te preocupes, la señorita Middleton se encarga de esto, van a aparecer, y siempre aparecía. Ella simplemente tenía como una especie de conexión con la señorita Middleton. Era como un aspecto muy, muy hermoso del reportaje.
Me ha pasado con otras historias que, si estás escribiendo sobre una dimensión muy particular de una persona, creo que es muy importante escribir sobre ellos de manera integral. ¿Sabes a lo que me refiero? Y tratar de dar una idea de ellos como persona antes de dar una idea de ellos como alguien que podría tener esos niveles de percepción o lo que sea. No sé. Creo que esa también es la forma en que la doctora Barker, ya sabes, eligió ver a las personas, porque creo que esa es parte de la complejidad aquí. Si tú, como doctora o como periodista, estás experimentando cosas fenomenales, imposibles, ¿cómo pintas un panorama más amplio? Creo que eso en realidad proporciona mucho más contexto para entender a esta persona. No lo sé. Ella es simplemente la definición de la típica loca de los gatos, pero al mismo tiempo no lo era. ¿Sabes a lo que me refiero? Y así es como la habrían descrito. De todos modos, esa era la señorita Middleton. Y mencionas el accidente de tren de Charing Cross, que para mí, ya sabes, tal vez lo he hecho para protegerme, pero es como para esquivar las implicaciones casi imposibles de creer de todo esto. Supongo que mi posición como escritor de esta historia ha sido tratar de describir con precisión cómo fue ser parte de un grupo de personas que realmente creyeron por un momento que podían ver el futuro. Y traté de escribir sobre la oficina de premoniciones, un poco como si fuera una isla en las islas occidentales de Escocia en el siglo XVII. Esta era una comunidad de personas que estaban descubriendo algo y simplemente describamos las circunstancias de eso, de cómo sucedió y más o menos dejémoslo ahí. Así que tal vez eso sea solo para proteger mi mente de a dónde llevan algunas de estas cosas. Pero ese accidente de tren en Charing Cross para mí es el más inexplicable de todo el libro. No sé cómo te sientas en tu cocina un miércoles por la mañana y escribes en un papel que van a haber un accidente de tren y que va a tener que ver con Charing Cross y lo envías por correo un miércoles y sucede el domingo por la noche. Ay, para mí es la que simplemente no puedo entender. Y con Hensher, quien está en turno porque es operador de la central telefónica en la oficina de correos, el tren se descarrila a las 9:15 y él está sufriendo a las 9:15 en la enfermería de la oficina de correos. Uh, Esta es difícil para mí. Todos necesitan diferentes niveles de convencimiento, ¿verdad? Y para otras personas no necesitaban ese caso para decir, sé que se puede atravesar el tiempo como un pastel de 7 capas, ¿verdad? Para Sam, eso fue lo que necesitó. Para otros, eso no es suficiente. Así como hay unidad en el universo, ¿verdad? Solo hay una gravedad. Hay, ya sabes, una sola regla para las cosas. No creamos realidades diferentes. Lo que sea que esté pasando con ese accidente, creo que potencialmente puede pasar con cualquiera de estos otros ejemplos. Es lo mismo. Sí, Una de las visiones más poderosas que tuvo la señorita Middleton fue específicamente sobre la muerte del Dr. Barker. Y esto es un giro de los acontecimientos muy inquietante, muy escalofriante. Y sí recibe la atención que merece en la discusión sobre el efecto nocebo. ¿Cuál es la influencia de la información negativa? Y hemos hablado con el doctor Amir Raz sobre el poder de la mente sobre el placebo y también el nocebo. Pero hay investigaciones más recientes del laboratorio de la doctora Ellen Langer. Y lo que descubrió Ellen Langer es que si le dices a las personas que tienen diabetes, sus cuerpos empezarán a comportarse como si tuvieran diabetes. Y no estoy diciendo que esa sea su investigación específica. Estoy diciendo que esto entra dentro de esa categoría general. Si le dices a las personas que son viejas y que sus cuerpos se van a deteriorar, sus cuerpos se envejecen y se deterioran. Y hay un poder tremendo de la mente para poder modular procesos fisiológicos, propiedades inmunológicas, cosas sobre las que antes no pensábamos que la mente pudiera tener control de esa manera. Así que cuando pensamos en algo como esto, y especialmente la fascinación de la doctora Barker con la pregunta de si puedes morir de miedo, o como Jonathan y yo estábamos hablando al respecto, ¿puedes literalmente morir de miedo? Cuando pienso en esto y el ejemplo del que hablas es que mientras tengamos esperanza, luchamos por seguir sobreviviendo. Y hay unos experimentos muy famosos con ratas de los que hablas que de alguna manera prueban esto. Y ya sabes, piensa en cualquier relación en la que hayas estado y que querías que terminara. Si hay alguna esperanza, simplemente la sigues manteniendo, ¿verdad?
Lo que ahora es desconocido tiende a ser inadmisible y por lo tanto no se acepta, incluso a pesar de la abrumadora evidencia que lo respalda. Así, durante generaciones, tradicionalmente se consideró que la Tierra era plana y quienes se oponían a esta idea eran atacados ferozmente, ¿verdad? Todos estos cambios en nuestro paradigma están ocurriendo constantemente. Quiero decir, el doctor Barker no murió de la manera en que la señorita Middleton dijo que moriría, pero fue una muerte extraña. Y había muchos casos que le fascinaban de personas que morían en cirugías rutinarias a la edad en que se les había dicho que morirían. ¿Qué podría estar pasando aquí y qué encontraste? Entonces, como dije, Barker estaba en Aberfan originalmente porque le interesaban los reportes de noticias sobre un niño que había escapado de la escuela, pero que había muerto de susto, había muerto de miedo. Entonces, Aberfan ocurrió en 1966, pero en 1963, como mencionaste, hubo un caso reportado en el British Medical Journal sobre una mujer que fue ingresada para una operación ginecológica de rutina en un pequeño hospital en Labrador, Canadá. La cirugía salió bien, todo estaba bien, y luego, una hora después, tuvo una especie de hemorragia suprarrenal y murió. Y los doctores estaban, ya sabes, totalmente desconcertados. Y le confesó a una enfermera, tenía 43 años, que cuando era niña, una adivina le dijo que moriría a los 43. Y fue una semana después de cumplir 43 años. Ella creo que era madre de 5 hijos, vivía una vida dura en una zona rural de Labrador en ese momento, físicamente sana, físicamente bien, pero fue atrapada por el miedo y murió. Y los doctores escribieron sobre esto en el British Medical Journal y básicamente preguntaron si alguien más tenía reportes así. Y Barker, ya sabes, ese investigador tan voraz e insaciable que era, se dio cuenta de esto y tomó el caso y fue por ahí como recolectando reportes de esto y escribió un libro llamado Scared to Death, recopilando estos reportes junto con el trabajo de Walter Cannon. Y más o menos cuál era el estado del conocimiento en ese momento sobre la base fisiológica y neurológica de estas cosas. Henshaw le llama en medio de la noche una noche y le dice, tengo una predicción, y Barker responde, está bien, ¿cuál es? Déjame tomar una hoja de papel para anotarla, ¿sabes? ¿Es otro avión? Y él dice, no, eres tú. Y cuando piensa en Barker, solo piensa en negro. Piensa en él rodeado como de oscuridad y cree que algo le va a pasar. Y él dice, ¿tienes tuberías de gas en tu casa? Él responde, no, no tengo, vivo en el campo. Y le pregunta, ¿de qué color es tu auto? Él dice, es un auto verde oscuro. Él dice, no me da buena espina eso. Y Barker a la mañana siguiente escribe un memorándum. Y ya sabes, este es el tipo de memorándum que encontré como en un sobre en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Y dice, ya sabes, Hensher tenía razón sobre Aberfan, tenía razón sobre el accidente de avión, como está en lo cierto sobre mí. Es un documento extraordinario porque si como yo estás investigando esta historia unos 50 o 60 años después, no estaba seguro de si él era un intelectual británico de mediados de siglo, reservado, que observaba todo esto con cierta indiferencia y una curiosidad objetiva. Pero no, él estaba completamente implicado emocionalmente en esto. Y puedes percibir en este documento ambas cosas, su miedo y su enorme curiosidad. Bueno, lo primero que pensé también es que en la versión del guión de esto estaban tratando de matarlo. Es decir, si tienes este poder para ver ciertas cosas y además no sabemos realmente la naturaleza de lo que podría estar afectándote. Si le metes esta idea a alguien en la cabeza, ya sabes, me pregunto si no hubiera sido el doctor, ¿habría sido otra persona? ¿O esto estaba destinado a la persona con la que tenían más cercanía? Y no estoy diciendo que haya algo siniestro en esto, ya sabes, no estoy tratando de convertirlo en una historia nefasta. Sin embargo, estamos tratando con personas de las que realmente no entendemos la naturaleza completa de lo que están experimentando. Y parte de mí pensaba, ¿solo estaban jugando con él? Y luego él murió. Sabes, así que él vivió con esta advertencia durante algún tiempo. Así que esto sucede en la primavera de 1967.
Y luego, hacia finales del año, ocurre el accidente de tren de Charing Cross y eso recibe mucha publicidad. Y Barker publica su libro Scared to Death. Y debo decir que él está haciendo esto a pesar de las objeciones de todos en su hospital y en la Junta Regional de Salud. Y todos le dicen que está cometiendo un terrible error. Todos le dicen que es vergonzoso y él sigue adelante. Simplemente hay cierta disposición a correr riesgos y una especie de imprudencia. Que es característico de todo gran genio. Está yendo demasiado lejos, y Hensher lo ve en la televisión, y le escribe de nuevo. Le dijo, te vi en la televisión, hay una especie de oscuridad a tu alrededor en la televisión, como que no me siento bien con esto. Y luego Barker, porque se nos permite cuestionar su juicio, ya sabes, le escribe a Middleton y le dice, ¿crees que voy a morir? Y Middleton le responde, bueno, la verdad, hasta que lo mencionaste, no lo había pensado mucho, pero en realidad, y entonces ella empieza a tener estos sueños sobre su madre. Y cuando dice que su madre la visita en un sueño, esto normalmente simboliza una muerte, y está de vacaciones con su madre. Y luego como que Barker se sube a un auto con la madre de Middleton y se va manejando. Ella está teniendo estos sueños muy oscuros sobre Barker, así que él está recibiendo este tipo de advertencias cada vez más intensas en la primavera de 1968. Lo que no hemos mencionado es que luego ocurre este tipo de desastre indescriptible en el propio hospital de Barker. ¿Está bien si hablamos de eso ahora? Vamos, hablemos de eso ahora. Bien, esto es 1968 en Beach Ward. Sí, Y fue un incendio terrible. Y creo que murieron 24 personas. Y aquí está el asunto. Si un montón de personas que dicen ser precognitivas te dicen que van a haber un incendio, ¿qué haces si trabajas en ese hospital? Y Hensher describió esto cuando le preguntaron cómo es tener este tipo de información. Él dijo, tenemos que soportar el tormento de saber que digamos lo que digamos, oremos cuanto oremos. Que cuando recibimos tenemos el problema de decidir si debemos contar lo que hemos recibido, porque si no lo hacemos y sucede, no nos pueden creer. Y así sufrimos igualmente por saber que estamos haciendo algo que podría ser de utilidad pública. Pero él dijo que genera aún más estrés mental para el sistema nervioso vivir constantemente con la idea de, si digo algo, pensarán que estoy loca. Si no digo algo y sucede, podría haberlo prevenido. Si digo algo y no sucede, de todas formas estoy fregada. Así que había personas que decían, alguien huele a humo, y las enfermeras decían, no, solo estás loca. Y la gente decía, va a haber un incendio, va a haber un incendio. Y ellas solo decían, no, hubo un incendio. sabes, de alguna manera esto se relaciona con Aberfan y yo diría con muchos otros desastres terribles. Cuando de alguna manera lees la investigación, cuando lees a la persona que de alguna forma lo ha mapeado todo, es simplemente inevitable, ¿verdad? Quiero decir, este hospital donde, y este era el único pabellón cerrado para mujeres, así que la gente todavía estaba en celdas victorianas, celdas con, quiero decir, es simplemente increíble, con puertas de establo, ya sabes, con la parte de arriba que se abre y la de abajo que no. Irónicamente, esas fueron las mujeres que sobrevivieron porque esas puertas las protegieron del humo, pero este era como el último rincón cerrado del hospital. Habían instalado un nuevo sistema de alarma contra incendios, pero nadie sabía cómo usarlo. No habían hecho un simulacro de incendio en 4 años. Tenían un sistema telefónico increíblemente complicado que ni siquiera permitía llamar a los bomberos. Tenías que llamar a otra persona y despertarla en su casa, y esa persona llamaba a los bomberos. Es que simplemente es como horriblemente obvio que va a pasar. Y como dices, incluso cuando está pasando, tienes pacientes bajando las escaleras diciendo, por cierto, nuestra habitación está en llamas. Y les dicen que regresen a la cama. O sea, es como, am, no necesitamos habilidades precognitivas en este punto. Pero creo que para Barker esto es simplemente, es humillante en todos los sentidos. Él ya se siente que está saliéndose de su campo con su investigación. Obviamente siente que le han fallado a estos pacientes. Ha pasado el último año y medio tratando de enviar a pacientes ancianos, básicamente manejables, de regreso con sus familias y le ha resultado increíblemente difícil dar de alta a las personas del hospital. Sabes, es una especie de crisis institucional
que de alguna manera se superpone a su propio viaje personal y profesional, que obviamente es como caminar por la cuerda floja. Además, ya sabes, cada par de meses alguien le dice que va a morir. Es una especie de crescendo de ruido en ese momento de su vida. Ayer tuve una sensación extraña en el estómago. Sobre esta entrevista, no te preocupes, Sam, vas a estar bien. No. Tuve una sensación extraña en el estómago. Ya sabes, como si pudiera ser gases, podría ser indigestión, pero definitivamente era una sensación que nunca había sentido antes. No era una que haya asociado. Y ni siquiera le conté esto a Jonathan. Llamé a mi mamá porque tenía este pensamiento loco en el fondo de mi mente, que de la misma manera en que ella estaba conectada con su madre, a veces físicamente sentía que algo andaba mal con mi abuela, y era cierto. Yo pensaba, ¿y si este sentimiento está tratando de decirme algo sobre mi mamá o sobre una persona a la que estoy conectada de esa manera? Así que no le dije eso a mi mamá, que Dios la bendiga, porque ella, sabes, tiene la edad que tiene. Pero literalmente llamé y le dije hola. Y medio esperaba que ella dijera, estoy en el hospital, pero eso no fue lo que dijo. Ella dijo, oh, acabo de regresar de una caminata y comí un bagel y esto, aquello, o mi amiga esto, y voy a ir a ver Vaselina el domingo. Y eso fue todo. Y entonces lo que pensé para mí misma fue, o estoy loca por pensar que esto podría estar relacionado. Estoy en lo correcto en otra línea de tiempo que no ha sucedido. Comiste mucho gluten en Grecia y eso es terrible y te dolió el estómago. No, pero también se me ocurrió mientras me preparaba para hablar de este libro que queremos saber las cosas con una certeza tremenda. Quiero saber que cada vez que tengo una intuición o un presentimiento es correcto. Y ese es el único tipo de información con la que muchas personas se sienten cómodas. La incomodidad de la que escribes está en todos esos lugares intermedios, y en realidad ahí es donde la mayoría de nosotros vivimos. Ahí es donde la mayoría de nosotros vivimos. Incluso las personas que están imaginando a Elizabeth Krohn, quien fue alcanzada por un rayo, vieron el accidente de Sully Sullenberger. Ella vio un avión boca abajo en el agua y anotó la fecha y la hora, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué verías un avión boca abajo flotando en el agua? Es una idea muy específica. No significa que siempre tenga que tener la razón. Significa que hay una posibilidad en la que muchos de nosotros creemos que hay precisión. Tengo curiosidad por saber qué cambió para ti mientras trabajabas en este libro, en cuanto a lo que pensabas que creías y tal vez lo que creías cuando terminaste tu investigación. Creo que dos cosas cambiaron para mí. Creo que lo primero que cambió para mí, y creo que de alguna manera ya lo sabía, eh, de una manera algo vaga, pero no de una manera específica, fue lo profundamente arraigado, la profecía, las premoniciones y las ideas de una conciencia compartida estaban en la Gran Bretaña en la que vivo. ¿Sabes a lo que me refiero? En mi cultura. ¿Sabes a lo que me refiero? Has mencionado chamanes o sanadores o ese tipo de cosas. Es fácil exotizar esto. ¿Sabes a lo que me refiero? Y decir que eso sucede en otras culturas o en otras formas de pensar, pero sucede mm, en mi forma de pensar. Y ese proceso de investigar y armar como una especie de línea de tiempo que, ya sabes, obviamente ves este tipo de cosas, este auge en el espiritualismo y como ese contacto con los muertos en la Primera Guerra Mundial y en los años 1920, periodos dramáticos de cambio tecnológico y crisis social en el Reino Unido. Y luego lo vuelves a ver en los años 60 cuando estaba ocurriendo la oficina del Premier. Se podría argumentar, ¿estamos en un periodo similar ahora? Sabes, para mí simplemente hacer el trabajo me dio más conocimiento y certeza sobre cómo esto es solo una especie de hilo en nuestra cultura. Sabes, escribo algunas cosas en el libro sobre personas durante el Blitz en Londres. Sabes, tantas personas en Londres durante el Blitz creían en lo sobrenatural como en las ideas cristianas del cielo o la muerte. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto es solo, esto está en nuestra mente. Y supongo que cuando haces este tipo de reportajes o simplemente hablas con personas sobre en qué estás trabajando. Y sí, esto es algo anecdótico, pero también creo que es más que eso. Es cuántas familias tienen una historia así y son las más arraigadas, pragmáticas, personas incrédulas.
y viven con una historia así en su familia. Es como en mi familia se remonta a 2 generaciones atrás. Sabes, mi abuela, que era una especie de refugiada de China y Rusia, fue acompañada por su madre cuando estaba muriendo, aunque estaban a miles de kilómetros de distancia, o le contaba a mi amigo, sabes, estoy escribiendo este libro sobre esto. Oh, sí, de hecho no puedo hacer esas cosas porque una vez estaba con mi papá en un avión y él solo estaba en un avión esperando despegar para irse de vacaciones y su madre fallecida simplemente caminó por el pasillo y él estaba como, Ok, espera, Sam, espera. ¿sabes qué? Es como que todas estas familias que solo guardan estos secretos dentro de ellas. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto no es un nudo inexplicable y simplemente siguen con su vida diaria. Y esto pasa una y otra vez con el tiempo, una y otra vez. Así que algo está pasando, algo está pasando. Simplemente no lo sabemos, a menos que siga una fórmula y tenga una ecuación que lo acompañe. No sabemos qué hacer con eso. Así que lo apartamos, sí. Así que yo vivo en Inglaterra, como puedes notar. Y cuando estaba haciendo el libro, tuve que participar en algunos eventos y podcasts y cosas así. Y me estaba mudando de casa y recibes un correo electrónico que dice, oh, ¿puedes hacer esta entrevista? Y yo como, sí, claro, está bien. Estaba realmente ocupado y había como una ola de calor aquí, lo cual es inusual. Y yo estaba desempacando cajas en el sótano de nuestra casa y esto fue como a las 7 p.m. hora del Reino Unido, y la verdad es que no me había estado concentrando para nada. Literalmente estoy rodeado de cajas y suena mi teléfono y yo como, ay Dios, se me olvidó hacer esto. Y contesto el teléfono y es de Australia. Y digo, ah, hola, hola. Y ellos dicen, sí, ¿estás listo para la entrevista? Y yo digo, sí, claro. ¿Me puedes recordar de qué se trata esto otra vez? ¿Esto es algo grabado o es en vivo? Y él dice, no, esto es en vivo. Vamos a salir en la radio. Y yo dije, ok, genial. Y esto es como una entrevista. Él dice, no, es una llamada en mi programa. Y yo digo, ok, ¿y qué hora es en Australia? Él dice, son las 4 de la mañana. Yo dije, ok, genial. Vamos a hacer una llamada en vivo a la radio australiana a las 4 de la mañana. Y joder, las llamadas a las 4 de la mañana en la radio australiana sobre experiencias de premoniciones familiares de la gente. Como, oh demonios, era increíble. Y era como, ya sabes, estaban filtrando a las personas que llamaban, pero de, de las personas que llamaban con sus historias, hubo una mujer que llamó y trabajaba en una oficina pequeña, en un departamento del gobierno, y tuvo un sueño increíblemente vívido, que su jefe había muerto en un accidente de avioneta y realmente no le caía bien su jefe, y ella iba a trabajar y simplemente no sabía qué hacer como una especie de situación de recursos humanos y ya sabes, el jefe muere en un accidente de avioneta como 3 días después. ¿Sabes a lo que me refiero? Ella ha vivido con esto desde entonces, ya sabes, la gente, obviamente. La que más se reporta es, ya sabes, un familiar que muere, ya sabes, a cientos o miles de kilómetros de distancia y simplemente lo sabes. Una descripción increíblemente vívida de una mujer que va a tener una cita con su esposo, desesperada por ir. Realmente lo espera con ansias y simplemente no podía, bueno, estaba llorando a mares, ¿no? Simplemente no podía salir de la casa. Y simplemente, ya sabes, y era porque, ya sabes, su hermano había muerto como en Filipinas o como, ya sabes, en algún lugar a cientos de kilómetros de distancia en ese momento. Ya sabes cómo son estas cosas. Pasé como una hora al teléfono con personas que llamaban, como digo, en la hora de las brujas en Australia, simplemente contando estas historias de la manera más directa que te puedas imaginar. Y bueno, en fin. Así que estas son las cosas que de alguna manera me han cambiado. Son simplemente, ya sabes, información que no se puede discutir de alguna manera. Tengo curiosidad por saber tu perspectiva sobre las personas que cuentan esas historias. No están buscando validación de que fueron reales, es su experiencia, realmente buscan reconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo compartir y saber que otras personas también están experimentando algo así, para sentirse menos solos? ¿Cuál es tu experiencia con ellos? Desde que escribiste el libro, sabes, recibo correos electrónicos de personas y a menudo los sentimientos que siento que estoy percibiendo son versiones menos intensas del sentimiento de Alan Hensher, que es esto no te hace responsable. ¿Sabes a lo que me refiero? La gente se siente muy culpable y muy cargada con esta información porque no sabe qué hacer con ella, porque no les van a creer. Sienten como si tuvieran el deber de hacer algo con eso y sin embargo no hay dónde canalizarlo. Así que suelo responderle a la gente o simplemente decirles, por cierto, puedes simplemente soltar esto.
No tienes que hacer nada con eso porque no te corresponde resolverlo. Eso suele pasar, así que cuando dices que buscan validación, no creo que estén buscando validación. A menudo buscan alivio o buscan un lugar para, am, sí, para sentirse aliviados. Entonces uno piensa en los rituales religiosos establecidos donde hay un lugar para que estas cosas sucedan. Sabes, se te permite sentarte en una cabina en la esquina de la iglesia y contarle tus cosas raras al sacerdote y eso desaparece. Sabes, como humanos, estas experiencias tenemos lugares para esto. Voy a retroceder, discúlpame, antes del cristianismo o el catolicismo. ¿Sabes la profecía del Antiguo Testamento que cuando me enseñaron estas cosas, nadie nunca incluyó la información más importante sobre la profecía en el Antiguo Testamento? Eran visiones, eran sueños. O sea, yo me imaginaba como, ¿quiénes son estos locos delirantes caminando por ahí? Lo cual todavía podrías decir que son locos delirantes. Pero la idea de que había un grupo de personas que tenían sueños tan poderosos que alguien pensó en registrarlos, ¿verdad? Y llamar a eso profecía. Eso me parece muy interesante y muestra una conexión histórica que tenemos con lo que la gente experimenta respecto de una línea de tiempo que no es la que estamos viviendo y hacia la que de alguna manera se proyectan. Y siempre era como que la muerte y la destrucción se acercan, ya sabes, nada sorprendente, lo cual para ciertas comunidades no se necesita ser una persona precognitiva para decir, creo que van a intentar matarte otra vez, van a venir por ti, como que va a pasar. Pero incluso esa idea de que había una conversación cultural al respecto. Estos son profetas que están recibiendo algo, sí, divino, pero no sé quién puede decir cuál es la definición de divino, ¿verdad? Es algo fuera de este plano a lo que puedo acceder, algo que la doctora Barker organizó en 1965 en el Hotel Charing Cross. Reunió a un grupo de personas para intentar ver si podía entender, desde una perspectiva más, ya sabes, cuantitativa, qué está pasando. Personas que dicen conocer el futuro, clarividentes, astrólogos, lectores de cartas. Él los reunió a todos para ver si podía encontrar patrones, obtener información. Una de las cosas que preguntó fue, ¿puedo aprender a hacer esto? Y uno de ellos le dijo, es demasiado tarde. Y sabes, hay personas con las que hemos hablado que definitivamente tienen acceso a planos que yo no entiendo y que no puedo explicar. Pero una de las cosas que muchos dicen es que todos tenemos la capacidad de acceder a esto. Y con esto podrías decir, oh, los registros akáshicos son algo que durante miles de años las tradiciones han dicho que existe un campo de conciencia. Y si entras en este lugar, y muchas personas llegan ahí con la meditación, muchas personas llegan ahí con otras experiencias trascendentales y psilocibina y cosas así, puedes acceder a esta información de una manera en la que simplemente existe allá afuera. ¿Cuál es tu opinión sobre este tipo de habilidades? ¿Crees que es algo que todos podemos hacer y simplemente no lo estamos aprovechando? ¿Es algo que es solo para unos cuantos o está en algún punto intermedio? Barker reúne a estos adivinos y les pregunta, él está haciendo su investigación de Scared to Death y dice, y les pregunta, en tu código profesional como quiromante, ¿sabes? Le dices a alguien si crees que va a morir y tienen respuestas algo diferentes a esto. Y eso era valioso para mí porque el audio de estas entrevistas de alguna manera sobrevive, así que pude escuchar a Barker hacer sus preguntas. Y hay una conversación muy conmovedora con esta clarividente irlandesa, donde Barker dice, ya sabes, sí que hay de mí. Tengo esto, tengo este don, puedo involucrarme y... And la clarividente dice, ya sabes, como dijiste, no, llegaste demasiado tarde. Voy a agregar a tu lista de personas o circunstancias donde la gente puede acceder a un campo de conciencia o a este tipo de cuestiones. De alguna manera me aferro a la idea de, y esto está influenciado por escribir sobre el movimiento espiritualista británico y el cambio de siglo, es la idea de una vida no vivida o una especie de ruptura, en términos de la pérdida de alguien cercano a ti o la pérdida de un hijo, o una sensación de que un camino interrumpido se convierte en el detonante o la puerta de entrada,
o si eres una especie de materialista ferviente, una especie de una explicación para las personas, como que buscan algo que no está ahí. Yo, de alguna manera, y siento que en esta conversación con Barker puedes oír esa doble faceta suya, donde es un científico serio y un buen doctor, y aún así quiere liberarse de todas las limitaciones que eso representa en ese momento. Y hay como una vida no vivida para él. Y como que no sé en qué parte esto aporta a la conversación, pero sí lo siento así, donde existe eso, como digo, una vida no vivida o una especie de anhelo profundo, esas cosas pueden surgir de ahí. Sam, de verdad es un placer poder hablar contigo. Me encanta este libro. Eres amable. Y cada personaje realmente cobró vida. Lamento no tener la portada adecuada para mostrar, pero The Premonitions Bureau, un relato verdadero de la muerte anunciada. Sam Knight, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Algunos podrían decir que tuve una premonición de que cuando leyera este libro sabríamos mucho más sobre él ahora que cuando lo leí por primera vez. Porque cuando lo leí por primera vez, apenas estábamos empezando a hablar sobre el fenómeno Pesci. Ni siquiera era realmente parte de este podcast en ese entonces. Tuvimos que madurar y evolucionar para poder hablar de este libro. Pero la idea de que él está describiendo cosas desde un momento muy particular a finales de los años 60. Además, la señorita Middleton predijo el asesinato de Bobby Kennedy, y algunas personas podrían decir, bueno, eso no requería ser un genio, bla, bla, bla. Junto con todas sus otras premoniciones, el día antes de que le dispararan, llamó 3 veces al Premonitions Bureau para decir que se acercaba un asesinato. Ya viene, ya viene. Y luego lo mataron a la medianoche de esa noche. Ahora sabemos mucho más sobre la neurociencia de lo que significa tener diferentes líneas de tiempo, ¿verdad? A las que estás accediendo. Hemos hablado con tantas personas que tienen habilidades precognitivas, que tienen premoniciones. Incluso pensé en telepathy tapes. Telepathy tapes están llenas de cosas sobre premoniciones y personas que saben que murió gente. ¿Y de qué se trata eso, especialmente en comunidades no verbales? Es impresionante. ¿Qué significa desde una perspectiva de la neurociencia tener diferentes líneas de tiempo? No tengo una respuesta definitiva. Sabemos que esto es verdad porque, pero muchas, si no es que todas, las conversaciones que hemos tenido con físicos teóricos han hablado sobre lo que significa la probabilidad. ¿Qué significa para nuestro cerebro comprender diferentes probabilidades? ¿Qué significa para nosotras estar calculando nuestra realidad, basándonos en lo que vemos y en lo que creemos que estamos experimentando en este continuo espacio-tiempo? Recuerda cuando entré al estudio de podcast antes de que fuera en video y me encontré conmigo mismo de otra línea de tiempo y luego me asusté y salí corriendo. Sí, una premonición, cuéntanos. Ahí está. Lo que me asusta es que 2 personas diferentes con las que trabajó predijeron su muerte. Me asusta, porque también es posible que haya personas que tengan premoniciones, que tengan habilidades precognitivas y que también sufran de otros problemas mentales. Eso no es imposible. No es realmente una cosa u otra. Todo esto es como un espectro de funcionamiento. Es un espectro de integración con el mundo real y la capacidad de distinguir, ¿verdad? Que es fantasía, que es generado y que es descargado. La manera en que estas personas lo describen. Esta es información descargada. La cuestión de las premoniciones versus la intuición también es muy difícil, ¿verdad? Porque la intuición suele darse en el momento. ¿Cómo manejo cierta situación? Y no creo que esté basado en hechos. No es como que 124 personas van a morir. Para nada basado en hechos. Más bien es algo como no debería hacer algo o debería ir por otro camino. Es como esas corazonadas versus las premoniciones. Y pienso en Más específico. el show de Alison Dubois, así se llamaba el personaje. Era con Patricia Arquette, quien era una detective. Y ella era, bueno, no era una detective, pero ayudaba a los detectives a resolver crímenes con su habilidad psíquica. Y creo que estaba basado en una persona real. El problema siempre es que los detectives decían, bueno, no es lo suficientemente preciso y estás dando falsos positivos. Y si hacemos todo lo que dices, entonces va a ser... Así que ella siempre la recibe en forma de símbolos, en pequeñas dosis y de distintas maneras. ¿Y qué haces con toda esta información? Cuando hay falsos positivos, ¿cierras el puente?
¿No vas como orador a un evento? Por ejemplo, si crees que podría haber un asesinato en los próximos días, claro, si es al día siguiente, se vuelve muy inconveniente seguir todos los mensajes. Y aún así, si no sigues algunos de ellos y no sabes cuáles seguir, bueno, entonces ocurre una catástrofe. Y algunas personas podrían decir, bueno, si hay premoniciones de todas estas cosas, ¿por qué no hay premoniciones de cosas positivas? En realidad, sí es una respuesta. La idea es que cuando hay angustia, cuando hay tragedia, vibra en una frecuencia diferente. Así que las personas que perciben esto están captando algo de alguna manera. Hay una perturbación en la fuerza. Hay una perturbación en la fuerza. Hay algo que tiene una cualidad que atrae la atención de una forma que, no sé, tengo el presentimiento de que vas a pedir helado. No la tiene. A menos que seas intolerante a la lactosa, en ese caso podría ser una situación muy crítica. Eso podría ser una gran perturbación en la fuerza. Eso podría ser una perturbación muy grande. Realmente disfruté hablar con Sam y sé que vamos a recibir muchos comentarios sobre este tema. Lo sé. Si tienes una historia de una premonición, háznoslo saber en Substack y en los comentarios de este episodio. Estamos fascinados, estoy fascinado por cómo él describe que todas estas historias viven en casi todas nuestras familias de alguna manera. Y hablas de eso, la abuela húngara, la abuela de Europa del Este, la nana que podía curar o presentir cosas o sabía cosas antes de que sucedieran. Mira, hay personas mucho más capacitadas que tú y yo para hablar de esto. Creo que parte de esto es como el renacimiento intelectual, trajo consigo un verdadero rechazo de la sabiduría popular y el misticismo y todas esas cosas porque ahora somos avanzados. Hemos avanzado a cierto nivel y en muchos casos eso era cierto. Como, ¿quién sabía que lavarse las manos antes de meterlas en el cuerpo de alguien para hacer una cirugía podía prevenir infecciones, verdad? Pero hay muchos avances que necesitábamos. Sin embargo, lo que se dejó atrás fue una posible sabiduría, una visión, una dimensión más profunda de nuestra experiencia que todavía está ahí, está en todas partes. Bueno, te agradezco que hayas encontrado este libro para nosotros y estoy seguro de que todos los demás también lo agradecen. Desde nuestra crisis hasta la que esperamos que nunca tengas, nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.